Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo soy María Antonieta Ascanio, esta es mi primera transmisión en vivo, esta es una prueba y mientras tanto les voy a dar no una noticia, pero el día de mañana, 28 de diciembre, se celebra en varias partes del mundo, en varios países, el Día de los Santos Inocentes. Bastante concurrido porque lo conocemos más que todo por el nivel de bromas que se hacen, bromas por televisión, por la radio, bromas personales, bromas entre familia, pero sabemos cuál es el origen de esto y es lo que en unos minutos les voy a dar a conocer. Esto me sorprende bastante, quiero decirles a todos que gracias por unirse a mi comunidad, que les interesan las noticias, que les interesa la historia. Los invito, si no lo han hecho, a suscribirse a mi canal de YouTube, darle like, comentar, también a mi canal de noticias en WhatsApp. Ya Jesús nació en el pesebre junto a María, junto a José, y vamos a decir que este pesebre que todos conocemos como la Navidad estaba ubicado en Belén, en ese entonces era Judea. Esto llegó al oído de los vecinos, al oído de todas las personas que estaban en ese entonces en esa zona y hasta de los reyes. Les voy a contar el Día de los Santos Inocentes en dos versiones, la bíblica y la que dice realmente la historia. En el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de San Mateo, que es el 2,16-18, se cuenta la rey de Herodes I el Grande, que él ordena matar a todos los niños menores de 2 años debido a que había sido engañado por los reyes magos sobre su ubicación. Él no podía permitir que el supuesto rey de los judíos naciera así y que debía hacerse cargo al respecto. Ahora les voy a contar un poco más de eso, de por qué a él le dio tanto en el ego y pensó que era un usurpador. José recibió una señal a través de un sueño y le dijo a María que ellos tenían que irse porque algo malo iba a ocurrir. Esto hizo que se trasladaran a Egipto una vez que ocurriera la matanza de los bebés menores de 2 años. Pero empecemos por los motivos. ¿Por qué Herodes mandó esa orden tan fuerte? Resulta, vamos un poquito más atrás en la historia, el padre de Herodes venía de un linaje edomita, que ellos eran paganos, pero se habían convertido al judaísmo, por lo que se puede decir que Herodes en su infancia y en su adolescencia fue criado como un judío. Digamos que el padre de Herodes, en ese entonces se llamaba Antipatro, era leal a Hircano, que él era un rey y el sumo sacerdote, el más grande de todos, era muy poderoso para la época y a Herodes por de facto se le da como el título de gobernador de Galilea cuando él más o menos tenía entre 25 y 28 años. Resulta que también a su hermano le dieron la responsabilidad de la gobernanza de Jerusalén. Entonces, vamos a decir que los dos no solamente estaban respaldados por un padrino bastante importante, sino también estaban respaldados por Roma. Y Roma justamente tenía un interés con Judea desde hace rato. Así que por esta razón, Roma, el Imperio Romano, le da el título de el rey de los judíos a Herodes. Y él decía, claro, es que yo soy el rey de los judíos, yo soy judío, estoy en una zona judía, why not? De hecho, para él poder mostrar su valor a ese entonces, el emperador Augusto tuvo que mantener su lealtad a Roma y controlar un pueblo de una forma autoritaria, sin dejar que mucha gente se rebelara, controladora, celosa de su poder. En varias obras literarias e históricas se ha dicho de que él tenía hasta una policía que él vigilaba a las personas en la calle, él buscaba escuchar la percepción de las personas, a las opiniones, neutralizaba las protestas que estaban en su contra, sobre todo a los opositores que realmente no le gustaba su gobierno. También, a pesar de que fue un gobierno autoritario, también se le conoce que él hizo muchas construcciones a favor de los judíos. Realmente él trató de estar bien con Dios y con el diablo porque parte de su gobierno, de varios de los años de su gobierno fue poder favorecer a los judíos en lo que él pudiera, pero también a los paganos, porque es que también se le exigía a Roma. Entonces podemos ver
que él construyó muchos templos judíos. Digamos que a pesar de eso, era difícil complacer un grupo a un grupo y al otro sí, al otro no, siempre estaba como que en dos bandos. Los fariseos y los saduceos se quejaban cuando él hacía cosas paganas, porque esto eran como un grupo de judíos muy importantes, y los paganos se quejaban cuando él hacía cosas para los judíos. Estos roces se fueron llevando a lo largo de su periodo gubernamental, pero estuvo controlado, por decirlo así. Digamos que esto más o menos estalla cuando Herodes muere y también años más tarde que hubo este tipo de conflicto entre estos dos grupos, los paganos y los judíos. A nivel de construcciones, vamos a decir que Herodes ayudó a construir parte de lo que es Jerusalén y Judea en general, sobre todo en el nivel hidráulico. Él dio muchos empleos, tuvo fortalezas para poder resguardar la ciudad, creó otras ciudades y hasta de alguna manera comparan a Herodes el Grande con Cleopatra, sobre todo por el monopolio que él tenía en el mar Muerto para la construcción de barcos, para la construcción de puertos. Sin embargo, la historia, uno de las grandes hazañas de Herodes, si les puede decir hazaña, es que la historia lo recuerda por la matanza de los santos inocentes. En la versión de la Biblia fueron los Reyes Magos quienes vieron una estrella y le indicaron que iba a nacer el rey de los judíos. Entonces, estos Reyes Magos, así en su travesía, fueron hasta el templo de Herodes, le preguntaron si esto era real. Él se estremeció, pero disimuló ante ellos. Y él le dijo que, bueno, ¿sabes qué? Si quieren, denme un momento que yo lo voy a consultar con mi círculo de viejos sabios, que básicamente era una asamblea compuesta por sacerdotes y escribas. Ellos le respondieron que sí, que esto sí era así, que había una estrella, que estaban haciendo el rey de los judíos, y que iban a ser en Belén. Y el estremecido se quedó así como, pero ¿cómo van a ser el rey de los judíos si yo soy el rey de los judíos y el imperio romano así me declaró? Entonces, él lo que le dijo a los reyes magos en ese entonces fue, mira, esto es verdad, vayan a Belén, averigüen todo y luego tráigame esa información. Herodes dio la orden. Cuando esto pasó, los Reyes Magos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero al final del día ellos fueron a obedecer instrucciones. Dicho y hecho, como todos sabemos, Jesús nació y los Reyes Magos lo fueron a visitar para entregarle la famosa mirra, oro e incienso. Sin embargo, en un sueño ellos fueron advertidos de que no tenían que volver ni a donde Herodes y tenían que buscar otro camino. Asimismo, el mismo José, que era la pareja de María y quien iba a figurar como, sí, figura paterna con Jesús, también tuvo un sueño, él fue alertado que algo malo iba a pasar y que tenían que huir de Belén. Ellos pudieron haber, o sea, lo hicieron de una forma muy rápida porque en ese entonces se había construido unos caminos que conectaban a distintas zonas de ese territorio, así que pudieron llegar a Egipto. Uno de los historiadores más importantes sobre este hecho fue Flavio Josefo, que él describía a Herodes como un líder celoso de poder, era cruento, él no quería que nadie le quitara su título ni nada por el estilo. Incluso se dice que él mató hasta familiares porque él sospechaba que le podían quitar su lugar. Digamos que en otras biografías de otros historiadores también dudan de este relato, por lo que si bien se puede decir que esto es algo legendario, a nivel es algo legendario y bien argumentado, no existe realmente una documentación histórica sobre este hecho. No sabemos si Josefo no tenía noticias al respecto. Realmente no sabemos nada, pero sí existe, o sea, esto sí está documentado en la Biblia, más no existen otros documentos que de alguna manera lo respalden. La ausencia de otro tipo de documentación que no sea la Biblia puede ser porque Belén era un pueblo muy pequeño
y realmente el número de varones menores de 2 años literalmente era menor a 20. Así que, como les dije, no existe una documentación que compruebe este hecho más allá de la Biblia. Se molestó mucho porque los Reyes Magos no fueron, no le dieron la información y él, tomando en cuenta con toda la poca información que tenía, mandó a matar a los bebés menores de 2 años porque él no podía creer que estaba naciendo el próximo rey de los judíos. Resulta que ahí mataron, bueno, hubo una matanza muy fuerte, como les dije, de estos bebés. De hecho, parte de lo que dice Mateo es que Raquel está llorando y Raquel llora realmente la muerte de sus pequeños que realmente no tenían nada que ver en el asunto y que creo que ella ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando. Como les decía, resulta que la Iglesia Católica toma a estos primeros bebés que de hasta 2 años, ellos no tenían conciencia de nada ni nada por el estilo, lo toma como los primeros mártires de Cristo que entregaron su vida por la próxima victoria del Mesías. Para la Edad Media se les homenajeaba con la Navidad, luego con los Reyes Magos, pero en el siglo V se decidió separar a los inocentes de estos. Así que fue el 28 de diciembre la fecha propia para poder celebrarlo. Esto está en el Vaticano y en la Iglesia Católica como la categoría de fiestas y dentro del calendario romano general. ¿Y por qué las bromas? Bueno, les cuento que todo esto, todo esto como que en ese entonces era muy fácil conocer este tipo de situaciones. Esto llega a Roma, llega a Europa, y justamente en Francia había algo llamado la fiesta de los locos en la Edad Media. Esto era un festival que llevaba a cabo principalmente en, como le dije, en Francia, donde tenía todo tipo de comportamientos que antes, en otro momento del año, hubiesen sido condenados, pero en esta fecha era permitido porque era gracioso. Entonces, fusionado con la iglesia, se puede decir que fue Víctor Hugo, el famoso Víctor Hugo, que de alguna manera lo dice, bueno, nos podemos divertir de comportamientos morales y éticos y legales que en otra situación hubiesen sido totalmente condenables, y esto lo expresó en su obra Nuestra Señora de París. Así que vamos a decir que es algo de la cultura medieval. Como todo parte de la historia, se combina con los rituales paganos, con también las tradiciones de la misma iglesia, resulta ser divertido, se celebra sobre todo el reír y las bromas, se ríen como la inocencia, tal cual como tenían estos bebés, pero actualmente se ve como algo hispano. ¿Qué es mi conclusión con respecto a todo esto? Bueno, yo considero que al final es increíble cómo tenemos que saber un poco de historia. Yo realmente lo que sabía de Herodes es que era un gobernador súper cruento, pero ahora vemos la otra parte de la moneda al leer toda esta historia y me estoy dando cuenta de que él trató de hacer de Judea primero lo que él sabía que era hacer. Él quería también favorecer a los judíos porque era lo que él se había criado, pero también tenía que favorecer a los paganos, a los romanos. Entonces estaba siempre presionado de un lado y de otro. Creo que en ese entonces, a pesar de que la mayoría de las personas querían poder, también querían poder servir a sus ciudadanos, y de alguna manera él también fue parte del desarrollo de ese entonces de Judea. Entonces no está mal. Lo que yo no sabía era que realmente, si bien esto está en la Biblia, no hay una prueba histórica de que esto haya sido parte de la historia de Judea. Entonces no hay hechos históricos que lo comprueban, a diferencia de muchísimas otras situaciones de la Biblia, que sí existe los hechos históricos, los documentos y todo eso. Entonces es interesante ver cómo nada más tenemos la versión legendaria, pero no la versión histórica. Amigos, yo soy María Antonieta Ascanio. Esta fue la historia del día de hoy. Espero poder haberlos informado, ayudado, y cualquier comentario, por favor, déjenlos abajito, suscríbanse, díganle a sus padres, a sus madres, díganle a sus vecinos que se suscriban a mi canal. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal de WhatsApp y nos vemos en otro video.